Ya, ahora sí. Entonces, voy a empezar ahora a compartirles, a hacerles la presentación. Esta presentación eh, debe tenerse muy, muy en cuenta porque es un resumen de todo el año, ¿sí? Es un resumen de todo el año en síntesis, de todo lo que estábamos mostrando, sobre todo de este segundo parcial, ¿no? La diapositiva del cardenal y venerable Fulton Sheen, ¿no? Que nos hacía mención a esta parte de esa frase de llegaremos a un momento, a una gran fraternidad, pero sin paternidad, que es lo que nos están ofreciendo ahora en el planeta de todos lados, ¿no? Desde Roma, desde la ONU, desde cualquier parte, ¿no? Entonces, para comprender cómo es que se ha llegado a eso. Así que voy a presentarles la síntesis de todo este proceso y la idea de trabajar. El día de ayer me atreví a compartirles, ¿no? O anteayer, bueno, el enlace de la película de Matrix, ¿ya? Ahí pueden ver varias películas, pueden colocar y verlas, ¿ya? En caso de que les salga un aviso, pues simplemente busquen en la parte de la pestaña, en la parte de abajo, ahí le dan clic, están escuchando el video y luego ya salta el anuncio, ¿sí? Y ahí pueden verla, ¿no? Incluso hasta es entretenido verla, pero de todos modos vamos a darle un contexto, ¿ya? Un contexto. Cuando salió esta película, yo estaba estudiando o, o estaba estudiando la filosofía, entonces se hicieron varias reuniones al respecto, ¿no? Porque tiene un fondo de todo. No es solo una película, ¿ve? Tiene muchas cosas, ¿sí? A nivel geopolítico, estratégico, teoría computacional, transhumanismo, son temas muy fuertes, revolución industrial, historia, religión, ¿no? Manipulación, tiene de todo, ¿no? No causa virus, no. El único virus es ¿sí? El que usas cuando entras a páginas que no se deben, ese sí causa virus. Bueno, alguien me hizo una pregunta y él se lo respondí aquí, que si causa virus la página. No, es una página normalita. Bueno, bien. Entonces, voy a presentar, ya saben, ya me van conociendo, ¿no? Si de pronto me trasladan a tercero de bachillerato después de un momento, Jesucito y Santa María, ¿no? Yo tenía una costumbre antes de entrar con los estudiantes de segundo de bachillerato. Les construía una forma de pensar, les mostraba, ¿no? Y al final de terminado el segundo de bachillerato, les hacía una pregunta que les causaba un terremoto, ¿no? Les empezaba a destruir todo lo que habíamos construido. Luego llegábamos a tercero y todo lo que pensaron en vacaciones otra vez trataba de destruirles, entre comillas, ¿no? No soy un guerrillero, sino destruirles con otras formas y otras preguntas, ¿no? Para que traten de volver a lo que habíamos visto al principio y luego cuestionar todo lo que estaba cuestionado, ¿no? Y entonces los pobres estaban como pisando en el vacío, ¿no? Y por eso les hacía siempre la pregunta, ¿no? ¿Por qué creen todo lo que escuchan y por qué aceptan todo lo que ven? ¿Sí? Hay que tener juicio y criterio, ¿ve? Hay que tener juicio y criterio. A veces a los niños chiquitos, por ejemplo, cuando empiezan 4 dividido para 2, ¿cuánto es? Y el niño dice 2. Y entonces dice, ¿estás segura? No, entonces 3. ¿Ya? No, está bien, pero el niño tiene que asegurarse que es el 2, ¿no? Tiene que responder esas cosas. Ese es el sentido de hacer preguntas para cuestionar. No para decir tal vez que lo que está diciendo, mencionando no es correcto, o tal vez sí, no lo sé, ¿ya? Pero usted tiene que estar seguro. Y para terminar esto, mi profesor de matemáticas, me acuerdo del colegio, que nos dio en quinto y sexto, y que luego lo vi en la poli también, no como profesor, pero me lo encontré. Él nos decía, cuando usted resuelve un ejercicio de matemáticas, por ejemplo, qué sé yo, Mansil, Ardura, cosas de esas. Entonces, mire las respuestas y controle que el libro esté bien, ¿no? Dice, profe, ¿cómo que el libro esté bien? Claro, porque si usted hizo bien el procedimiento, usted debe tener la respuesta correcta, ¿no? En la época en que yo estudiaba, por ejemplo, por mencionarles, ¿no?
El álgebra de Baldor tenía alrededor de 500 errores en las respuestas. El álgebra de Mancini me parece que tenía como 30 o 40. Y Ardura tenía 2 o 3. No sé si eso se haya corregido, ¿no? Entonces, siempre había que controlar que el libro esté bien, porque si usted procedió correctamente, ¿ya? Bueno, entonces eso es solo como un preámbulo. Voy a compartirles, vamos a, ay, creo que tiene audio esto, no me acuerdo. Ya, bueno, voy a compartirles y un ratito voy a dejar vista del hablante para poder ver a los hablantes, ¿no? Porque si no, ya, ahora sí. Muy bien. Si no, les preguntaré igual, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a ponerle la presentación. Creo que ya está un poco sentida esta computadora. La he hecho trabajar mucho estos días. Bueno, creo que ya se puede ver la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ese es el tema de síntesis que tratamos de todo el año, ¿no? Y que está apoyado en esa cita de los Hechos de los Apóstoles, que no sé, voy a decir de qué se trata, pero voy a preguntarla así que tenganla a la mano, ¿no? 4:19. La imagen de quien está ahí al lado es Fulton Sheen, ¿no? El cardenal venerable Fulton Sheen. Y esa es una frase, es una respuesta a una inquietud que le hicieron a él y que ustedes también han tenido la inquietud. He estado revisando sus trabajos, los primeros. Y por ejemplo, hay respuestas como, o sea, hay cosas como por ejemplo, sin decir nombres, ¿no? Me parece que Pablo VI no logró modernizar la iglesia, se quedó ahí, más bien la retrasó. Bueno, que nos quede claro con esto, ¿no? El error más grave que puede cometer la iglesia es adaptarse a los tiempos, ¿sí? Es el error más grave, ¿de acuerdo? Es el mundo el que tiene que adaptarse a Dios. Esa es la idea clara desde la iglesia. Y esa es la respuesta, eso es lo que está ahí expuesto en esta diapositiva, ¿no? Que es la síntesis de todo lo que se ha estado resolviendo. Y actualmente es una discusión tremenda, ¿no? Ustedes ya les he comentado lo que está pasando en la iglesia en Alemania, ¿no? El 15 de mayo, celebrando la unidad de los cristianos, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana invitó pues en la catedral a que todos los que quieran, luteranos, protestantes, todos los que quieran en conciencia pasen a comulgar, ¿no? Y sin recibir más que una llamada de atención, pero hasta ahí no ha pasado. Esperamos que se pronuncien en Roma porque si no eso va a ser muy grave, ¿no? Pero es eso que ustedes están leyendo ahí. Bueno, vamos a pasar para ir leyendo y que me ayuden con la lectura que también les voy a tomar en cuenta. Y perdónenme, hay 3 diapositivas que tienen un montón de contenido. No se deben hacer así las diapositivas, pero lo he hecho por necesidad, ¿sí? Así que me van a disculpar, ¿de acuerdo? Porque es el, el texto de lo que hace mención y de la explicación que quiere hacer eh, el venerable cardenal Fulton Sheen, ¿no? Quien les decía en noviembre del año 2019 iba a ser beatificado, pero la masonería eclesiástica lo impidió, ¿no? Bueno, porque pues, realmente es extraordinario. Él tenía un programa en Estados Unidos en su época, en los años 30, 40, los años 40 alrededor, que tenía una altísima audiencia, altísima, ¿no? En televisión. Pero bueno, vamos. Voy a pedirles que me ayuden, ¿no? Con la lectura de esto, por favor, para que solo vamos a hacer la lectura, una lectura pausada, sin comentar. Quiero que alguien me ayude con esa lectura. ¿Puedo yo, profe? Dale, Martín, Mosquera. Ya. Una imputación frecuente contra la Iglesia es que no se adapta al mundo moderno. Esto es absolutamente cierto. La Iglesia nunca se ha adaptado a los tiempos en que ha vivido, porque porque de haberlo hecho habría parecido con ellos.
¿Sigo leyendo hasta ahí nomás o lo negro también? Sigue, sigue. Ah, ya. En vez de sobrevivirlos. En la iglesia hay siempre algo de idéntico y sin embargo de muy distinto. Lo idéntico es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo distinto es el hecho de que la iglesia siempre está convirtiendo toda una nueva época, no como una vieja religión, sino como una nueva. Los árboles que retoñan ahora en esta temporada de primavera son los mismos que están tan firmemente arraigados ese mismo año, y hay en ellos algo nuevo, porque si no murieran no volvieran a vivir. La iglesia no es una supervivencia, ha reaparecido repetidas veces en el mundo occidental de los rápidos cambios, a fin de reconvertir el mundo. Repetidas veces, la vieja piedra ha sido rechazada por los constructores, pero antes de un siglo la han traído nuevamente de la pila de escombros para convertirla en la piedra angular del Templo de la Paz. ¿Sí? Hay algunos términos que van a seguir apareciendo. Les invito a que no nos quedemos en esos. Por ejemplo, van a aparecer herejías del arrianismo. ¿Y eso qué significa eso, profe? Le voy a dejar la tareita a usted para que complete eso, ¿no? De acuerdo, porque si no nos alargaríamos y me hacen hablar. Entonces, la idea es solo llegar a esta síntesis, ¿no? El por qué. ¿Ven? ¿No? Aquí están unas respuestas claras a varias de las preguntas que muchos de ustedes tenían y esta es clarísimo, ¿no? ¿Cómo responde? Ah, perdón. Sí, un ratito. Ya, ya. Espérense un ratito. Ya. Alguien que siga, otra persona Respondo. que... A ver, lee, por favor. Sí. He aquí la gran diferencia existente entre la Iglesia y las civilizaciones seculares. La Iglesia tiene el poder de renovarse a sí misma y las civilizaciones no. Se agotan y parecen, pero nunca se renuevan. Cuando una civilización como Babilonia, Esparta o Atenas cumple su vocación señalada y se agota, desaparece para siempre de la faz de la tierra. No hay un solo testimonio de una civilización como esas que haya reaparecido. Pero el caso de la Iglesia es distinto. Tiene el poder de surgir de la tumba, de ser derrotada aparentemente por una época y de surgir de improviso victoriosa, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias, Daniela. Esta última frasecita es la frase bíblica, ¿no? La podemos leer en el Evangelio. No he colocado la cita porque estoy haciendo una cita textual de una entrevista del cardenal, ¿no? Fulton Sheen. Así está. Y eso es, fíjense, lo que da garantías a todo el proceso, ¿no? Por eso la antiiglesia, el magisterio paralelo y toda la gente que se retuerce a veces porque quisiera aprobaciones de diferente manera y cosas y modernizarse, modernismos, ¿no? Pues no los encuentran por ningún lado. La única manera, pues, es haciendo daño desde dentro y cambiando las cosas desde dentro, ¿no? Buscando las formas. ¿Ve? Tiene el poder de surgir de la tumba y de ser derrotada aparentemente por una época y de surgir de improviso victoriosa. Veamos cuál es esa historia en síntesis. Otra persona que me ayude con la lectura, por favor. A ver. La iglesia ha sido muerta a menudo, primero con la herejía arriana, luego con los albigenses, después con los Voltaire y con Darwin, y ahora con las tres formas del totalitarismo, el rojo, el pardo y el negro. Pero en una forma u otra, a pesar de que cada época doblaba las campanas en toque de difuntos anunciando su ejecución, fue la iglesia quien finalmente sepultó a la época. En este preciso momento, hay quienes creen que como vivimos en días de persecución y la iglesia ha vuelto a las catacumbas en Europa, deben verter piadosas y respetuosas lágrimas sobre su sepulcro,
sin comprender que se miran por entre sus lágrimas como Magdalena, verían resurgir victorioso al Hijo de Dios sobre las colinas del mañana. Podría creerse que el mundo, después de 1900 años de experiencia, renunciaba a traer las especias para su entierro. Se suponía que había sido asesinado durante las 10 primeras persecuciones, que se había consumido bajo la luz de la edad de la razón, que había sido engullido por la tierra en la época de la Revolución Francesa, que la había dejado rezagado el progreso de la ciencia y la evolución, y se supone que ahora está sepultado en los días de nuestras revoluciones antirreligiosas contemporáneas, pero lo positivo es que está simplemente enterrado en las entrañas de la tierra, donde cava catacumbas y de las cuales resurgirá algún día para reconquistar el mundo. Si en este momento entramos en las catacumbas, solo lo hacemos como cuando Cristo entró en el sepulcro. Gracias. Como les decía, hay que evitar hacer una diapositiva de este estilo, pero para no reproducir tantas, no, y por el hecho de hacer una cita, y quería que la tengamos presente y la leamos, ¿sí? La lean, la escuchen. Esta es una respuesta de una persona con autoridad en la iglesia, un cardenal, ¿no? De una vida de santidad increíble, ¿no? Y de una elocuencia, de un conocimiento científico, teológico, filosófico, histórico, antropológico, político, pónganle todas las ciencias, ¿sí? Es realmente una eminencia. Entonces, él hace esta síntesis de presentación a la pregunta, ¿por qué la iglesia no se moderniza? Así de simple. ¿Y por qué las puertas del infierno no han podido derrotarla y no podrán? Porque es una garantía que Jesús la dio. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Jesucristo, ayer, hoy y siempre, ¿no? No puede adaptarse. Es el mundo que tiene que descubrir a Dios e ir adaptándose a él, ¿ve? Ir haciéndose. Esto puede molestar a muchos, pero esta es la verdad, ¿no? Es así. Fíjense solo un detallito. Augusto Comte, un filósofo del positivismo, ¿no? Uno de los padres de la sociología, él decía que llegará el momento en que vaya al púlpito y en la catedral de Notre Dame iba a pronunciar una homilía, él mismo decía así usando la palabra, ¿no? Como irónicamente burlándose de los sacerdotes, una homilía en la que anunciaría la muerte de la iglesia. Y como suele decirse después de él, el que se murió fue Augusto Comte, ¿no? Y así se pronuncia de muchos. Bueno. ¿Ve? Y a veces pasa como con el protomártir San Esteban, ¿no? Cuando empezaban los primeros días del cristianismo, cuando empezó a hablar con los sacerdotes, ¿ve? Y como no tenían nada que decir, les rechinaban los dientes y lo único que hicieron fue apedrearlo, ¿no? Porque esa es la única herramienta que tienen aquellos que no tienen la razón, que no la encuentran, que nunca la van a tener, y que simplemente pues se llenan de odio y de coraje, de iras y buscan cómo destruir, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. Bien, entonces, acordémonos, esta es una de las diapositivas que les había colocado, ¿no? Que la iglesia se fundamenta en estos tres pilares. ¿Bien? ¿Alguien que me ayude a leerlos, por favor? Puedo yo, profe. Hazlo, Ariana. Los tres pilares de la fe católica. La Sagrada Escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Segundo, ya, un ratito, de a poquito, ¿sí? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, ¿no?
Y se ha desdibujado tanto que ahora se nos habla de una teología de la liberación, que se nos habla de cuestiones que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Lastimosamente, la misma iglesia está centrada en la preocupación de la ecología antes que la preocupación del ser humano, ¿no? La preocupación de hermanar a todos los hombres antes que encauzarlos por el camino de Jesucristo, que es la idea. Vayan y evangelicen a todos en la ascensión que acabamos de celebrar el día domingo, ¿no? Por eso cuando no está la palabra de Dios y no está Cristo ahí en medio, hay mucho que dudar. El hecho de que es que lo voy a hacer sentir mal al otro si le hablo de Cristo. Bueno, hay que entrar con la de ellos, dice San Ignacio, pero para salir con la nuestra, ¿no? Y hay que decir la verdad, ¿no? Los apóstoles nos decían, disculpe, ustedes no son creyentes. Ah, no, disculpe, entonces les voy a hablar de otra cosa parecida, ¿no? San Pablo entraban, los apóstoles entraban, los santos hablaban de lo que tenían que hablar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? O es blanco o es negro. No hay colores grises ni intermedios, peor arcoíris, ¿no? Dentro de la iglesia. Sigue, Ariana, por favor, ayúdenos con esa lectura. Estoy haciendo una Tra- síntesis de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Perdón. Siga, siga. Tradición. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Está Segundo ahí. Tesalonicenses. Sí, 2:15. Gracias, perdona. Esta, por ejemplo, es una de las versiones que las iglesias, las sectas protestantes, ¿no? Los hermanos por regresar, como se suele decir, o los hermanos esperados también, que es caritativo, pero también hay que decir las cosas como son. Ah, es la que suele decir, no, es que la iglesia está llena de tradiciones. Bueno, pues ahí San Pablo dice clarísimo, ¿no? Eh, como lo hemos aprendido en la historia, ¿no? Los testimonios, la oralidad, es la que hace la historia realmente, ¿no? Esos testimonios que se van a verificar, ¿no? La historiadora que va a averiguar qué pasó en esa época en China, ¿no? No se encuentran los libros normales, ¿ve? Eso está en secreto, hay que ir a buscar los testimonios. Entonces es la tradición y la realidad la que van contando qué pasa, ¿no? ¿Qué van sucediendo? ¿Ve? Y la tradición es que hay que celebrar la Eucaristía, la tradición es que el primer papa empezó a dar ciertas indicaciones y empezó a surgir la iglesia y el Espíritu Santo acompañó con la gracia, ¿no? de sus 7 dones, ¿ve? Que se manifiestan en nuestro bautismo de manera particular y en la confirmación que ustedes, Dios mediante, el próximo año harán. Pero recuerden, los sacramentos no son obligatorios, ¿no? No me pueden obligar a hacer un sacramento, porque en todo caso, si lo hago por obligación, no es válido. Es como no haberlo recibido, ¿sí? Es como un cascarón de huevo sin contenido, ¿no? Vacío. No tiene sentido. Tendrán cuidado en eso. En la última, Ariana. Magisterio. Pero al tardo para que sepas cómo hay que portaros en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Ya? Es el magisterio. Para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, ¿no? Hace años, justo habló, me parece que habló de esto el gerente general de la Microsoft, que es un ex gabrielino, gerente general aquí en Latinoamérica, ¿no? Que es un ex gabrielino, no sé si sigue hasta ahora, pero en el 2015 me parece que fue esto, si no me equivoco, no, mucho antes fue, mucho antes, 2012, 2010. Él estuvo en la capilla y él decía, ¿saben cómo se reconoce un gabrielino? Les hizo esta pregunta. Dice, es muy fácil. Un gabrielino, ¿no? ¿Sí? Todavía no estaba la escuelita, mucho antes. Un gabrielino, cuando entra a una capilla, a una iglesia, a un templo, saluda al Santísimo colocando la rodilla en el piso. Y si está en un bus, es el primero en ceder el asiento cuando se da cuenta. Es el primero en ser caritativo. Él hablaba así, ¿no? Ojalá eso sea cierto, porque a veces alguno entra, a veces se ve a algunos que entran por ejemplo, al templo, ¿no? Y hacen una señal medio rara, ¿no? Como que si tuvieran un tic, no sé qué están queriendo hacer, y hacen una cosa así que nadie les vea, que parece una cruz, ¿qué será, no? Se hacen un enredo ahí. Y hay que ser pues muy serios en eso, ¿no? Y él decía, se reconoce un gabrielino porque al entrar a un templo, saluda colocando la rodilla en el piso, ¿no? Como se debe hacer.
es Dios a quien se saluda, ¿no? No entra por ejemplo, a Carondelet y no le saluda poniendo la rodilla en el piso al presidente porque le invitaron, ¿no? Es un saludo respetuoso, ¿ve? A cada uno lo que le corresponde. Gracias, Ariana. Y para esto hay que mantener esto que dice San José María Escrivá de Balaguer, que no es el único que lo dice, pero les había presentado esta parte, ¿no? No hay que tener miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Empezando, ¿no? Desde Jesucristo, en la era cristiana, ¿no? El protomártir Esteban y todos los que siguen, ¿no? Todos los que siguen. Todos los niños, los millones de niños abortados, ¿no? Eso no es un problema. El problema, lastimosamente, es lo que está pasando ahora y que ahora y todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa con eso que no hay que cómo pronunciar porque se está grabando, ¿ya? Pero el problema no es que mueran 10 millones de personas por el cigarrillo al año, no, ese no es problema. Que se mueran nomás 10 millones cada año, no pasa nada, ¿sí? El problema no es que haya millones de abortos cada año en el mundo, no, eso no es problema, que sobrepasan los 50 millones, ¿no? En el mundo, si no me equivoco ahora, actualmente. Antes eran de 20, ahora alcanzan hasta los 50 en el año, ¿no? No pasa nada, ese no es un problema, que se mate y se asesine y que los otros que fuman, que se suiciden nomás fumando, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Que tengan cualquiera de los 41 tipos de cáncer. No, ese no es un problema. No, no pasa nada. Bueno, sigamos con esto. Muy bien. Alguien que me ayude con la lectura de esto y que me explique un poquito de qué se trataría esta diapositiva en esta posición, ¿no? Pero que lea primero o como sea, como quiera leerlo. Voy a mover esto de aquí para que se lea bien. ¿Ya? Alguien que me quiera ayudar con eso. ¿Sí? ¿A qué nos está invitando con todo lo que estamos conversando? San Ignacio. Bueno, y hemos colocado de Freud también. Yo, profe. Fabián. Del querer humano al querer divino. Que su voluntad siempre sintamos y enteramente cumplamos. San Ignacio de Loyola decía, el examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Sí, Querer humano. Muy bien. ¿Qué te dice esta diapositiva después de lo primero que se ha visto? Sobre el amor que nos enseña a dar San Ignacio de Loyola, basándonos en el amor que él mismo da. ¿Ya? ¿Qué más? Y el tener conciencia de lo que hemos hecho en toda nuestra vida para cuidar bien nuestra alma y ser buenas personas. ¿Y qué más? Y o hasta ahí, listo. Muchas gracias, Fabián. ¿Alguien quiere ayudarnos con la frase de Sigmund Freud? Yo, profe. A ver, Ana Victoria. Ya, yo creo que siempre dice que ningún punto de partida, que no existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Y creo que con el a dónde ir se refiere a el que tengamos una meta, y creo que siempre la meta de todos debe ser el llegar al reino de los cielos junto a Dios, y esto se consigue con buenas obras haciendo su voluntad. Ya, gracias. Es como un recoger también lo que dijo Fabiana y la frasecita, ¿no? Esta frasecita de San Ignacio, que le encantaba escribir a los superiores en sus cartas, que su voluntad siempre sintamos y enteramente cumplamos, ¿no? Era la insistencia de San Ignacio. Sí, yo les decía en la mañana a sus compañeros, lean la vida de los santos. ¿Qué fue lo que le pasó a San Ignacio, no? Después de lo que pues, pasó convaleciente en la Casa Torre de Loyola mucho tiempo, él quiso seguir con sus sueños de fama, de honor y de gloria. Dijo, pásame libros de caballería, ¿ya qué voy a hacer más aquí? Pero le dijeron, no, ¿no? En su voluntad, Dios permitió que sucediera eso, ¿no? Y a veces los conflictos más terribles son tesoros preciosos para encontrar a Dios.
¿no? San Ignacio no lo sabía, pero leyó la imitación de Cristo y la vida de los santos. A veces nosotros nos desesperamos por alcanzar la felicidad, por saber cómo se logra, qué se hace, cómo se llega, y no nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, quienes defienden mucho a las mujeres y todo eso en respecto del feminismo, no del otro, porque eso está bien. Les invito, por ejemplo, a que lean la vida de Santa Edith Einstein, o más bien su nombre de religiosa, Santa Benedicta de la Cruz, ¿no? Edith Einstein fue doctora en filosofía, feminista y atea, ¿no? Les invito a que lean su vida. Murió en un campo de concentración, ¿no? Y el otro que les invitaba a ver es de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Un alemán, que es sacerdote, que igual murió también en un campo de concentración, ¿no? ¿Sí? Y hoy les mencionaba que para terminar esta parte de los santos, a dos personas, la sierva de Dios Isa Picarreta, que me han escuchado mucho, de ella es lo del querer divino y la divina voluntad, que ella vivió prácticamente toda su vida, ¿no? Solo con la Eucaristía. Y otra, Santa Marta Robín, que ella vivió solo de la Eucaristía, ¿no? Sus 50 años que estaba postrada en la cama. Pero así la gente la reconoció tanto, recibió, creo que dice la estadística, decía 103,000, ¿no? Personas que fueron a pedirle consejo, sacerdotes y gente así. Bueno, el querer humano, ¿no? ¿Cuántos problemas nos ha causado nuestro querer humano? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que en la casa, yo no quería decir esto, yo no quería hacer esto, de gana hice esto, ¿no? Hágalo con lo que yo quiero, ¿ve? Siempre tengo problemas, por lo general, el 99,99% de las veces. Pero cuando el querer humano se conforma con el querer divino y le dejamos que Dios haga en nosotros, las cosas cambian, ¿no? Sí, las cosas cambian. Bueno, nos vamos a avanzar rapidito, la voy a leer yo, ¿no? ¿Sí? Solo recordar, más que leerla, recordarles lo que nos decía San Juan Pablo II. ¿Y cuáles son las armas para mantenernos fieles y perseverantes? Ahí están las 5 pedritas para vencer a tu Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Los juegos de video? ¿La pornografía? ¿Las amistades tóxicas? ¿No? ¿Tu pereza? ¿Tu soberbia? ¿Cuáles son? ¿La mentira? ¿La tristeza? ¿No? ¿Cuál es tu Goliat al que tienes que vencer? Ahí tienes las piedritas, ¿no? Es importante. No nos contentemos con ser más humanos, dice San Juan Pablo II. Tratemos de hacer un mundo explícitamente más divino, ¿no? Sí. Es cierto que la ONU sacó su Declaración de los Derechos Humanos, pero si se coge la Biblia y se lee las 14 obras de misericordia, es una síntesis, aunque no es síntesis de eso, sino al revés, ¿no? Ahí está. Pero cuando alejamos de Dios, pues bueno. Y la otra frasecita nada más hace mención a lo que decía el venerable Fulton Sheen. Vamos avanzando. Y esta otra diapositiva que también les compartí a ustedes, esto es muy importante, ¿no? Un cristiano que está de acuerdo con todo y es compatible con todo es un cristiano superfluo. Los católicos modernos que aceptan ciertos cambios, que aceptan cosas que se van contra la doctrina de la iglesia, que no tienen nada que ver, ¿no? El enneagrama cristiano, ¿no? El reiki, el yoga, el zen, ¿no? Es que son cuestiones, meditación trascendental para ayudarnos, ¿no? Para vivir mejor. Mucho cuidado. Que esto es una síntesis que te va a tener que ir en su trabajo final, ¿no? Tendrán cuidado con esto, no desampararán estas diapositivas. Y finalmente esto, que le hice un pequeño cambio, ¿no? El error del Concilio Vaticano II es contrario al mandato de Dios porque se mantuvo en esta frase. La iglesia abre las puertas y ventanas al mundo. ¿Y hacia dónde nos ha llevado? A este modernismo actualizado de la antiiglesia. El ecologismo integral, la fraternidad universal y el capitalismo inclusivo que no contienen los pilares de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y este es el centro a lo que estamos llegando actualmente. De esto se trata la religión que abarca a cualquiera y el que quiera. Una fraternidad sin Dios, ¿no? Entonces, esta es la que estábamos buscando explicar. Y para eso, pues, nos ha explicado el mismo
el venerable cardenal Fulton Sheen. Digo venerable porque es la segunda parte del proceso de canonización, ¿no? Es siervo de Dios, venerable, beato y santo, ¿no? Se declara así, o canonizado. Bueno, esta es la síntesis que van a trabajar y se va a ver en su trabajo final, pero desde una perspectiva de la película de Matrix, ¿no? Por eso, cuando regresemos posteriormente, vamos a hacer un comentario con otras diapositivas al respecto, ¿no? Y bueno, aquí quiero ver con ustedes esto. Y quiero que le pongan atención. Van a tener que leer. Hay muchos que se preguntan de un montón de cosas, que el secreto de Fátima, ¿cuál será? Que Arandal, que esto, que las cosas, lo que se guarda en el Vaticano. ¿Por qué no lo hicieron a él beato? ¿Por qué? Bueno, este es un audio, ¿no? Pero está la traducción ahí. Los que entiendan muy bien el inglés, pues podrán ir entendiendo, no hay ningún problema. Hay solo en el minuto 8:56 que está la traducción, pero no está el audio, se perdió. Así que hay que ponerle atención a esa lectura. Si se pasa muy rápido, ustedes pueden volver a repetirla, ¿no? En este momento ya debe estar compartida en el Classroom estas diapositivas sin este video. Está con el link, pero sin el video, ¿ya? Porque es muy pesado para eso. ¿De acuerdo? Así que voy a compartirles. Déjenme ver si es que eso no me percaté si se hacía. Perdón. No me sale mi cursor. Ya está, aquí está. Vamos a verlo. Friends, God love you. I want these to be my first words of greeting to you, as they will be the concluding words on each broadcast. God love you means God is love, God loves you, and you ought to love God in return. Why is it that so few realize the seriousness of our present crisis? Partly because men do not want to believe their own times are wicked. Partly because it involves too much self-accusation. And principally because they have no standards outside of themselves to measure their times. Only those who live by faith really know what is happening in the world. And well may our Savior say to us what he said to the Sadducees and Pharisees in his time when they asked for a sign. When it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, there will be a storm, for the sky is red and lowering. You know then how to discern the face of the sky. Can you not know the signs of the times? Do we know the signs of our times? They point to two inescapable truths. The first of which is that we have come to the end of the post-Renaissance chapter of history, which made man the measure of all things. The three basic dogmas of the modern world are dissolving before our very eyes. First, we are witnessing the liquidation of the economic man, or the assumption that man, who is a highly developed animal, has no other function in life than to produce and acquire wealth, and then, like the cattle in the pastures, be filled with years and die. Secondly, we are witnessing the liquidation of the idea of the natural goodness of man. There was no need of a God to give him rights, or a Redeemer to salvage him from guilt, because progress is automatic, thanks to science, education, and evolution, which will one day make man a kind of God. And we are witnessing also the liquidation of rationalism, or the idea that the purpose of human reason is not to discover the meaning and the goal of life, namely the salvation of a soul,
but to devise new technical advances to make on this earth a city of man to replace the city of God. It may very well be that the historical liberalism of our modern generations is only a transitional era in history between a civilization which once was Christian and one which will be definitely anti-Christian. And the second great truth to which the signs of the times portend is that we are definitely at the end of a non-religious era of civilization. By that I mean one which regarded religion as an addendum to life, a pious extra, a morale builder for the individual but of no social relevance, and God as a silent partner whose name was used with a firm to give respectability, but who had nothing to say about how the business should be run. And the new era into which we are entering is what might be called the religious phase of human history. Do not misunderstand me. By religious, we do not mean that men will turn to God, but rather that the indifference to the absolute which characterized the liberal phase of civilization will be succeeded by a passion for the absolute. From now on, the struggle will not be for colonies and national rights, but for the souls of men. The battle lines are being clearly drawn. The basic issues are no longer in doubt. From now on, men will divide themselves into two religions, understood again as surrender to an absolute. The conflict of the future is between an absolute who is the God-man and an absolute which is the man-God. Between the God who became man and the man who makes himself God. Between brothers in Christ and comrades in Antichrist. But the Antichrist will not be so called. Otherwise he would have no followers. He will wear no red tights, nor vomit sulfur, nor carry a spear, nor wave an arrowed tail as Mephistopheles in Faust. Nowhere in sacred scripture do we find warrant for the popular myth that the devil is a buffoon who was dressed like the first red. Rather is he described as a fallen angel, as a prince of this world, whose business it is to tell us that there is no other world. His logic is simple. If there is no heaven, there is no hell. If there is no hell, there is no sin. If there is no sin, there is no judge. And if there is no judgment, then evil is good, and good is evil. But above all these descriptions, our Lord tells us that he will be so much like himself that he will deceive even the elect. And certainly no devil that we have ever seen in picture books could deceive the elect. How will he come in this new age to win followers to his religion? He will come disguised as the great humanitarian. He will talk peace, prosperity, and plenty, not as means to lead us to God, but as ends in themselves. He will write books on the new idea of God to suit the way people live, induce faith in astrology, so as to make not the will but the stars responsible for our sins. He will explain guilt away psychologically as repressed sex, make men shrink in shame if their fellow men say they are not broad-minded and liberal. He will identify tolerance with indifference to right and wrong. He will foster more divorces under the disguise that another partner is vital. He will increase love for love and decrease love for persons. He will invoke religion to destroy religion. He will even speak of Christ and say that he was the greatest man who ever lived. His mission, he will say, will be to liberate men from the servitudes of superstition and fascism, which he will never define. But in the midst of all his seeming love for humanity, his glib talk of freedom and equality, he will have one great secret, which he will tell no one.
he will not believe in God. And because his religion will be brotherhood without the fatherhood of God, he will deceive even the elect. He will set up a counter church, which will be the ape of the church, because he, the devil, is the ape of God. It will be the mystical body of the Antichrist that will in all externals resemble the church as the mystical body of Christ. In desperate need for God, he will induce modern man in his loneliness and frustration to hunger more and more for membership in his community that will give man enlargement of purpose without any need of personal amendment and without the admission of personal guilt. These are days in which the devil has been given a particularly long rope. Evil hour, when the shepherd may be struck and the sheep dispersed. Has the church made preparations for just such a dark night in the decree of the Holy Father outlining the conditions on which a papal election may now be held outside of the city of Rome? Men who know history have seen these dark days coming as far back as 1842, 105 years ago. Heine, the German poet, wrote, "Communism, though little discussed now and loitering in hidden garrets on miserable straw pallets, is the dark hero destined for a great, if temporary, role in the modern tragedy. Wild, gloomy times are roaring toward us, and a prophet wishing to write a new apocalypse would have to invent entirely new beasts so terrible that St. John's older animals would be like gentle doves and cupids in comparison. The gods are veiling their faces in pity on the children of men, their long-time charges. The future smells of Russian leather, blood, godlessness, and many whippings. And I should advise our grandchildren to be born with very thick skins on their backs." That in 1842. Well, indeed, may we be warned. For the first time in history, our age has witnessed the persecution of the Old Testament by the Nazis and the persecution of the New Testament by the communists. Anyone who has anything to do with God is hated today, whether his vocation was to announce his divine Son, Jesus Christ, as the Jew, or to follow him as the Christian. And because the signs of our times point to a struggle between absolutes, we may expect the future to be a time of trial for two reasons. Firstly, to stop disintegration. Godlessness would go on and on and on if there were no catastrophes. What death is to an individual, that catastrophe is to an evil civilization. The interruption of life, and for the civilization, the interruption of its godlessness. Why did God station an angel with a flaming sword at the Garden of Paradise after the fall? If it was not to prevent our first parents from entering again and eating of the tree of life, which, if they ate, would have immortalized their guilt. And God will not allow unrighteousness to become eternal. He permits revolution, disintegration, and chaos to come as reminders that our thinking has been wrong. Our dreams have been unholy. Moral truth is vindicated by the ruin that follows when it has been repudiated. The chaos of our times is the strongest negative argument that could ever be advanced for Christianity. Catastrophe reveals that evil is self-defeating and that we cannot turn from God as we have without hurting ourselves. And the second reason why a crisis must come
is in order to prevent a false identification of the church in the world. Our Lord intended that those who were his followers would be different in spirit from those who were not. But this line of demarcation has been blotted out. Instead of black and white, there's only a blur. Mediocrity and compromise characterize the lives of many Christians. They read the same novels as modern pagans, educate their children in the same godless way, listen to the same commentators who have no other standard than judging today by yesterday and tomorrow by today, allow pagan practices to creep into family life, such as divorce and remarriage. There are not wanting so-called Catholic labor leaders recommending communists for Congress, or Catholic writers who accept presidencies in communist front organizations to instill totalitarian ideas into movies. There's no longer the conflict and the opposition which ought to characterize us. We are influencing the world less than the world influences us. There is no apartness. We who were sent out to establish a center of health have caught the disease and therefore have lost the power to heal. And since the gold is mixed with an alloy, the entirety must be thrust into the furnace, that the dross may be burned away. And the value of the trial will be to set us apart. Evil catastrophe must come to reject us, to despise us, to hate us, to persecute us, and then we shall define our loyalties, affirm our fidelities, and state on whose side we stand. Our quantity indeed will decrease, but our quality will increase. It is not for the church that we fear, but for the world. We tremble not that God may be dethroned, but that barbarism may reign. And 3 practical suggestions then for the times, as Christians realize that a moment of crisis is not a time of despair, but of opportunity. We were born in crises, in defeat, the crucifixion. And once we recognize that we are under divine wrath, we become eligible for divine mercy. The very disciplines of God create hope. The thief on the right came to God by a crucifixion. And secondly, Catholics ought to stir up their faith. Hang a crucifix in their home. Remind them that they have a cross to carry. Gather your family together every night to recite the rosary. Go to daily Mass. Make the holy hour daily in the presence of our Eucharistic Lord, and particularly in parishes where pastors are conscious of the world's need and therefore conduct services of reparation. And finally, Jews, Protestants, Catholics, Americans, all of us, must realize that the world is summoning us to heroic efforts at spiritualization. It is not a unity of religion we plead, for that is impossible when purchased at the cost of the unity of truth, but a unity of religious people, wherein each marches separately according to the light of his conscience, but strikes together for the moral betterment of the world. The forces of evil are united. The forces of good are divided. We may not be able to meet in the same pew. Would to God that we did, but we can meet on our knees. And you may be very sure that no sordid compromises nor carrying of waters on both shoulders will see you through. Those who have the faith had better keep in the state of grace. And those who have neither had better begin to find out what they mean. For in the coming age there will be only one way to stop your trembling knees, and that will be to get down on them and pray. Pray to Michael. Michael, the prince of the morning who conquered Lucifer, would make himself a god. When the world once cracked because of a sneer in heaven, he rose up and dragged down from the 7 heavens the pride that would look down on the Most High. And pray too. Pray to Our Lady, and say to her, it was to thee
was given the power to crush the head of the serpent who lied to men that they would be like unto gods. And mayest thou, who didst find Christ when he was lost for 3 days, find him again for our world that has lost him. Give to the senile incontinence of our verbiage the word. And as thou didst form the word in thy womb, form him in our own hearts. Lady of the blue of heaven, in these dark days light our arms. Give back to us the light of the world, that a light may shine even in these days of darkness. God love you. Perdonen el atrevimiento de colocarles algo tan extenso, pero quería proponerles eso. Yo sé que se pudieron haber distraído, alejado, cansado, yo sé, pero algo les habrá quedado llamado la atención. Solo dejarles esta diapositiva para que luego ustedes la vean, ¿no? Ahí hay varios pasajes que les invito a que lo lean. Este domingo es Pentecostés, ¿no? Y tener presente esa cita del Apocalipsis que a mí me encanta muchísimo, 3:19, ¿no? Esa frasecita que está ahí. Y lo otro, pues para ayudarnos, ¿sí? Para ayudarnos a reflexionar y a meditar. Ya depende de cada uno, ¿cierto? La elección que haga. Solo 2 cositas, ¿no? Recalcar. La una, si estamos yendo hacia Dios o nosotros nos hacemos Dios. Y la otra, tomarnos de la mano de Miguel y de la Virgen María, ¿no? El Arcángel San Miguel. Esto nada más como síntesis de lo que viene a la iglesia, ¿no? A la única que Dios le dio el poder para aplastar la cabeza de Satanás fue a la Virgen María. No a los sacerdotes, solo a ella. Y esa es la dificultad cuando hemos dejado de lado a la Madre de Dios. Bueno, vamos terminando. Muy bien. Entonces, aquí está colocado otra vez, ya está subido esto al Classroom desde las 11:15. Perdonen esa media hora que me demoré, casi 20 minutos en ingresar, ya ni modo. Esto es para hacer un comodín. Lo que quiera hacer lo pueden entregar tranquilamente, ¿no? Ahí está puesto AB. Para ustedes es para el 20 de mayo, ¿sí? Ya, así arriba también está CD, no alcanzo a verlo. Entonces, es para entregar eso, y ahí hay una condición de entrega. Ustedes la pueden leer. Quieren, pueden hacerla. Si no quieren, no lo hagan. Pero de todos modos, esto que es una síntesis, sí tendrá que estar presente y referida en el, ¿cómo se llama? En el trabajo que se vaya a hacer, ¿de acuerdo? Sí, que les explicaré posteriormente, ¿de acuerdo? Ya está subida la, ¿cómo se llama? Al Classroom. Vamos a dejar eso ahí. Cualquier comentario lo volveremos a hacer cuando regresemos. Ya tuvimos suficiente con escuchar todo lo que dijo el cardenal Fulton Sheen. Ese es Profe, se le apagó el micrófono. Lo apagué solo por mí, no, gracias. No, mi hija por aquí. Entonces, ese es un audio de 1947, un programa de radio, programas de televisión. Y pueden escucharle, ¿no? Pueden escucharle. Dice cosas súper interesantes, de opinión alguna que otra, pero entre comillas, ¿no? Pero bueno, eso básicamente nos vamos a volver a ver a la 1:10, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo voy a terminar ahorita la sesión, vamos a volver. Cualquier inquietud, voy a tener abierto el chat del Gmail, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero recuerden, este es un comodín y ahí hay unas condiciones para hacer cualquier cosa. Si alguien quiere
preguntar o decir algo, pues ya, aquí hay alguna pregunta, la copiaré y la referiremos posteriormente al regresar, ¿de acuerdo? Vamos a descansar. Si tiene alguna pregunta, alguna cosa, cuando regresemos, si le quedó algo, hágala o escríbala, ¿no? Ahorita nos vemos a la 1:10, ¿de acuerdo? Los que deseen pueden salir. Yo igual voy a terminar la reunión. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede quedarse. Yo me espero. Aquí estamos.